Hola mamás, hoy vamos a hablar sobre el bullying, el acoso escolar. Es un tema que es bastante ahorita hablado. De hecho, hice algunas búsquedas antes de hablar de este tema y me di cuenta que hay muchísimas, pero más de 100,000 búsquedas en los últimos 3 meses de estas palabras claves que estoy viendo ahorita. Y me asustó un poquito de ver tantas cosas, pero creo que hay que hablar de esto. Es algo que nos ha sucedido a nosotros como familia, pero también dentro de la escuela. Para contarles un poquito, hace un par de meses estuvimos abriendo un grupo de cocrianza o de un proyecto alternativo, vamos a decir, porque todas las escuelas estaban cerradas, necesitábamos un espacio y en donde yo vivo no teníamos una escuela o un centro que estuviera de acuerdo a nuestros valores, así que nos juntamos varias mamás, contratamos a una maestra que estamos capacitando y pues creamos este espacio, ¿no? Rentamos un lugar y todo, es algo como privado que no tiene nada que ver con la SEP y que estamos organizando entre nosotros. Así que nunca nos imaginamos que pudiéramos estar enfrentándonos a ese tipo de situación, que es el bullying o el acoso escolar, aparte en un tiempo tan cortito. Nuestros hijos eran amigos de la escuela anterior, ya se conocían, estaban jugando juntos en las tardes, en las mañanas, y es algún tema que nunca pensamos que iba a suceder, ¿no? Pero sucedió y sí estuvo bastante fuerte. En mi caso, mi hija fue la que pasó por el bullying, ella era la buleada y bueno, había como varios niños, entonces, ¿cómo saber cuándo es bullying y cuándo solamente es una situación entre niños en que no se repite, ¿no? Pues la gran diferencia es que bullying es algo que se repite, por eso es el acoso. Es algo que es constante, que es todos los días hacia la misma persona y puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser psicológico, puede ser físico también, puede ser virtual o puede ser dentro del espacio, puede ser afuera de la escuela o dentro de la escuela, puede ser en las casas. Y como para darte cuenta es que ya empiezas a notar como algún comportamiento diferente en tu hija. En mi caso, mi hija es como muy líder y yo siempre pensé que ella iba a ser la que iba a hacer bullying. Nunca me imaginé que ella iba a ser la buleada, ¿no? A lo mejor en algún momento ella tuvo un comportamiento que no era adecuado y después se transformó en la buleada. Yo no me enteré, pero lo que yo sí vi es que ella pasó por esa etapa de ser buleada y cómo me di cuenta de eso, porque cuando regresaba a la casa, eh, empezaba como a pedirme permiso de usar palabras feas, groseras, para expresarse de sus amigas, ¿no? Pongo así porque ya en ese momento ya no eran sus amigas, por lo que ella sentía. Entonces se expresaba de una forma súper fea de ellas y yo no entendía y le decía, pero ¿qué pasó? No puedes hablar así de la gente. Si tienes alguna situación tienes que pedir ayuda a un adulto. Y pues obviamente las primeras cosas que una mamá le dice es como no te dejes, o sea, explica que cuando hacen eso tú te sientes así, todo el típico de la disciplina positiva de, oye, cuando tú me dices esto, yo me siento de esta forma, expresando como uno se siente en vez de atacar. Entonces yo le daba esas herramientas, pero ella regresaba y decían, es que yo le dije que me sentía así, así, se burlaron de mí, no me hicieron caso, dijeron, ah, ok, pero lo volvieron a hacer. En fin, eran como cositas de burlas, secretitos revelados enfrente de todos, dibujitos. También había temas como, sí, como de exclusión, de no estamos todas, pero tú no, no de que nadie va a jugar a tu casa, que en tu casa no hay nada, cositas así que parecen de niños, pero la diferencia entre el bullying o una situación así que sucede y ya, es que es repetitivo y hacia la misma persona. Entonces yo me empecé a dar cuenta que había algo raro porque ya no quería ir a la escuela y eso no había sucedido. O sea, yo veía un miedo, yo veía una incomodidad y ya era algo como constante, ¿no? De todos los días. Entonces empecé a poner atención, eso fue lo primero que hice, empecé a poner atención, a hacer más preguntas cuando ella me contaba y llegaba a la casa como muy enojada, o sea, explotaba realmente y
un día pasó que todas las niñas tuvieron que venir a mi casa, no querían, pero habíamos decidido, porque siempre estaban en casa de una y para que la mamá pudiera descansar, decidimos que vinieran todas y yo me di cuenta que había algo. Yo veía como mi hija salía de su cuarto y como decía algo y se iba a esconder en mi cuarto y ahí explotó algo, se puso a llorar, no querían que se quedaran en la casa, pero al mismo tiempo no las quería enfrentar. Yo traté de hablar con ellas, pero no entendía muy bien y en realidad, o sea, también me di cuenta que a mí me costaba como imponerme y como parar la cosa porque no quería como acusar de algo que no sabía cómo manejar la situación, era muy complicado. Entonces, cuando pasó esta situación, llamé a las mamás, empecé a platicar como, oye, está pasando esto y creo que tenemos que hablar con nuestras hijas y así. En fin, para no hacerles el cuento largo, la situación no se paró, cada quien habló con sus hijas, no se paró, siguió en la escuela, pasó algunas cositas más físicas, de jaloneos y todo, y pues seguía, entonces pues pedimos apoyo a una persona que es súper buena para este tipo de situación. Ella nos dio muchísimos consejos y pues sí, teníamos que atacar de raíz la situación. Entonces, ¿qué hacer si tu hijo es bulleado o si tu hijo es bully? Porque obviamente en las dos situaciones es súper incómodo porque si tú eres el papá que el hijo hace el bullying, pues te sientes mal porque obviamente dices, ¿cómo puede ser si yo hago crianza positiva, disciplina positiva, etcétera? Pues simplemente es como ningún hijo es perfecto, también hay que saber que hay muchos niños que hacen bullying en la escuela a otros niños, pero porque ellos mismos fueron bulleados en algún momento, ya sea en la escuela o ya sea en su propia casa, ¿no? No nos damos cuenta a veces, pero podríamos no respetar a nuestros hijos cuando insistimos, cuando ellos dicen que no para y no paramos porque es un juego, pero vamos demasiado lejos. Todo ese pequeño comportamiento hace que no estamos respetando los límites de nuestros hijos y eso hace que ellos aprenden también eso y pues lo manejan de alguna forma, ¿no? También cuando un hijo es bullying, es importante ver cómo se siente, por qué está llamando la atención de esta forma, por qué está excluyendo a alguien, por qué tiene esa necesidad de poder, porque muchas veces es porque hay cosas que en su vida están sucediendo que él no puede controlar, una situación familiar que está pasando, algo que es difícil para él y entonces lo expresa de esta forma. Hay una frase que es como creo que muy realista, que un niño que hace daño, una persona, un adulto, lo que sea que hace daño, es una persona que es herida, que ahorita tiene un tema que necesita sacar y hay veces que no sabemos cómo expresarlo. Si ni siquiera nosotros los adultos sabemos bien, un niño no va a saber. Entonces, a través de una situación así, creo que no hay que decir, ay, tu hijo es bully, el otro es bulleado y no, es una situación donde tenemos que nosotros como adultos hacernos responsables y cada quien va arreglando lo que está sucediendo en su casa, ¿no? Pero nosotros, pues, como yo aparte era parte de ese proyecto escolar, tenía que involucrarme en la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues eso hicimos, como hablar entre nosotras las mamás, yo hablar con mi hija, escucharla, validar lo que ella sentía, como tratar de hacer que no tomar decisiones muy prontas como de vamos a sacarte de la escuela porque no es justo que ella termine, o sea, esta escuela, pero al mismo tiempo sí tenemos que actuar porque no podíamos como dejar que eso sucediera porque sí hay un impacto muy grande, o sea, sí hay consecuencias muy grandes en un niño que vive esto y que no es validado, que no es tomado en serio. Sí afecta su confianza, su estima de sí misma y en realidad esas son heridas que luego pues cuando tú te vuelves adulto y pues traes estas heridas que nadie te hizo caso, y puedes repetir ese tipo de situaciones muchas veces, ¿no? Entonces sí había que decir, te oigo, veo que estás pasando por esta situación, no es normal, no es para nada normal y vamos a enfrentarlo y la vamos a solucionar, como hacerle sentir que lo estamos escuchando. Entonces, digamos que en mi caso era fácil y no fácil, en el sentido de que yo estaba dentro de la escuela, yo podía como tener una acción directa. Si tu hijo está dentro de una escuela, a veces es difícil que los maestros o que los directores actúen porque no dimensionan lo que está pasando y también tienen muchísimas otras cosas en mente o no tienen simplemente como las herramientas para hacerlo o no saben a quién recurrir para poder hacerlo y muchas veces estas situaciones suceden cuando nadie te ve y quizás me atrevo a decir que incluso más en escuelas muy alternativas donde los niños son muy libres,
y los adultos no se meten tanto. Entonces a veces como suceden cosas que no te das cuenta y se repite afuera y vuelve a entrar y como todos los niños son muy libres y no hay un cierto como cuidado de lo que está sucediendo y aparte son de edades muy diferentes, entonces hay niños muy grandes, niños más chiquitos y todos están mezclados. Y esto puede ser algo muy positivo, pero cuando sucede una situación así y que no hay como alguien que está revisando qué se dice, qué se cuenta, puede ser también algo muy negativo. Entonces, pues en nuestra escuela sí pudimos estar muy presentes y todos los días yo iba y antes del cierre estábamos hablando. ¿Qué es el bullying? O sea, no había que esconder. No estábamos diciendo, tú hiciste bullying. No poníamos nombres, no estábamos, porque había 6, 7 niños, ¿no? O sea, quiero decir, estaban todos ahí, todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo, pero en ese momento en el círculo pues todo el mundo se podía expresar cómo así se siente la persona cuando le hacen, qué es bullying, qué no es bullying, qué es respetar, qué no es respetar, como reflexionando todos los días sobre este tema y cada papá y mamá estaba hablando con eso, con sus hijos en su casa y así lo fuimos manejando, ¿no? Y las maestras estaban como muy al pendiente de ver que cuando había grupitos de niñas, como estar muy presentes de ver qué estaban haciendo y por qué había una excluida y la otra no. Entonces, así fue como lo fuimos resolviendo, estando como literalmente ahí mismo en la escuela, hablando de esto, haciéndolo como real. Eso pasó, a ver qué está sucediendo y cómo lo podemos resolver entre todos. Entonces, creo que podemos decir que logramos resolver la situación de una forma bastante buena. Estoy contenta de cómo se resolvió. Sí veo que afectó a mi hija. No sé cómo está del otro lado de los que participaron en eso, pero yo creo que sí es algo que no podemos ignorar, que sí está sucediendo, que va a suceder, desgraciadamente, y siempre ha sucedido, pero ahora sí tenemos un poquito como la capacidad de darnos cuenta y tenemos herramientas como papás que estamos educando como en la crianza positiva y tenemos como ese background de poder no juzgar al otro niño y de poder entender que por qué está haciendo todo eso. Y eso ayuda mucho como a poder resolver situaciones sin juzgar y sin acusar y sin tratar de decir hay una víctima y hay uno malo y hay un niño bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les quería compartir un poquito como eso, ese insight, cómo lo estuvimos manejando, cada quien en su casa, hablando las cosas claramente. La idea no es castigar tampoco al niño que está haciendo bullying y tampoco es como al niño que es víctima, como dejarlo en una posición de víctima, porque una posición de víctima no es empoderada. Una víctima no puede como resolver la situación. Ella es la víctima y entonces así se va a quedar. No, lo que hay que darle es herramientas, expresarte y herramientas, porque claramente estar en una posición de víctima no le va a ayudar para nada, entonces como sacarla de ahí y volverla a dar el poder de poder ella decidir hasta dónde, cómo marcar los límites, expresarse, pedir ayuda a un adulto, no sentirse culpable por lo que está sucediendo. Creo que eso es súper importante. Y pues la última cosa que también les quiero decir es que observen, o sea, una vez que ya se resolvió el conflicto inicial, observar cómo está en tu casa las cosas. Entre los adultos, cómo se llevan. Hay manipulaciones, hay chantajes, cómo tú obtienes lo que necesitas con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares. Porque a veces no nos damos cuenta que nosotras mismas nos hacemos self-bullying, nosotras nos dejamos pisar los pies, nosotras permitimos que nos traten mal o tratamos mal a los demás o hacemos chantaje o manipulaciones con nuestros hijos. Y todo eso son comportamientos que nuestros hijos van copiando y entonces ellos aprenden esos mecanismos para poder obtener lo que necesitan en su vida. Entonces ellos no nacen haciendo bullying, ellos lo van viendo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que es bien importante. Observa qué está sucediendo en tu casa y cómo tú te comportas, como los demás, cómo se comporta el papá, cómo se comportan los adultos de referencia de tu hijo o hija y pues traten de hacer los cambios necesarios, ¿no? Todas las situaciones que suceden es por un mayor bien,
por una evolución de nosotros como humanos, como almas. Y pues yo creo obviamente que si mi hija pasó por esta situación era también importante para ella en su evolución. Y si no la lográbamos resolver y si ella no podía como resolver esta situación y manejarla, es algo que iba a repetir en su vida. Y ustedes ya saben que las situaciones se repiten para que aprendamos algo. Si no aprendemos, se repite y cada vez va aumentando la intensidad de todo eso, ¿no? Entonces, yo lo tomé de esta forma y pensé, ok, sí fue un shock al inicio, sí no fue fácil porque eran mamás amigas, entonces tuve yo también que tomar mi posición de mamá que defienda a su hija porque en ese momento ella lo necesitaba y de decir, no, algo está pasando y voy a insistir y tenemos que manejarlo como realmente no podemos dejarlo pasar, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar ahí. Y la verdad también para mí fue un desafío porque yo creo que también a mí me costaba imponerme y en este caso, como no se trataba solo de mí, se trataba de mi hija y la veía sufrir, pues claro que fue una situación que me ayudó a mí a tomar mi papel, ¿no? Como mamá. Entonces, todas esas situaciones suceden para que podamos evolucionar, así que tampoco hay que traumarnos, posicionar como víctima y hacer un drama de esto. No, hay que actuar. No hagamos drama, actuemos. Así que, bueno, eso era un tema que les quería mencionar. Creo que es súper importante tomar en cuenta que el bullying existe, el acoso escolar existe desde niños chiquitos y si no ponemos freno puede seguir y tener consecuencias muy grandes en futuros adultos.